El malestar no es una emergencia, es una condición. Hay preguntas que guardamos para nosotros mismos, porque en voz alta se escuchan raras. Aquí las hacemos en voz alta. Soy Vivian, esto es Cosecha Salvaje. Cada semana, una pregunta nueva. Desde pequeña me dijeron que era madura para mi edad y yo me lo creí. No solo me lo creí, me enorgullecí de serlo. Lo usé como identidad, como credencial, como evidencia de que yo tenía algo que otros de mi edad todavía no habían desarrollado. Como si la madurez fuera una medalla que alguien te otorga y que una vez colgada en el cuello ya no se te pueda quitar. La madurez prematura tiene una trampa muy específica. No te la dicen cuando te dan el título. La trampa es esta: creer que entiendes el mundo no es lo mismo que entenderte a ti mismo. Y confundir las dos cosas durante años con convicción, con orgullo, es uno de los errores más costosos que puedas cometer. Costoso no en cuestión de dinero, en tiempo, en relaciones, en versiones de ti mismo que construiste sobre una base que todavía no estaba lista. Hoy vamos a hablar exactamente de eso, de madurez, pero no de la madurez que te celebran cuando tienes 12 años y razonas como un adulto. Vamos a hablar de la otra, la que nadie aplaude, la que llega sola sin anuncio, generalmente después de algo que preferirías no haber vivido. Vamos a hablar de la madurez como proceso psicológico, no como logro moral, porque hay una diferencia enorme entre estar madurando y estar maduro. Y la mayoría del tiempo, cuando creemos que ya llegamos, apenas estamos empezando. A los 18 años tenía un plan. No voy a decir que era un buen plan, pero era sólido en el sentido en que son sólidas las cosas que construyes cuando todavía no sabes cuánto no sabes. Tenía certezas, tenía una imagen de cómo iba a ser la vida, tenía una versión de mí misma proyectada hacia el futuro que se veía desde adentro, completamente coherente. La gente que me rodeaba confirmaba esa imagen. Es muy madura, sabe lo que quiere, tiene la cabeza bien puesta, y yo recibí esos comentarios como validación de algo que ya sentía como verdad. Pero hay una cosa que nadie te explica sobre la madurez intelectual temprana, que no es lo mismo que la madurez emocional y que puedes entender perfectamente cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas, las personas, las dinámicas sociales, los sistemas, y al mismo tiempo no tener la menor idea de cómo funcionas tú. Yo era muy buena leyendo a otros, pésima leyéndome a mí misma. Lo que sentía era: tengo claridad. Lo que en realidad tenía era teorías sobre mí misma que todavía no habían sido puestas a prueba. La diferencia entre esas dos cosas no se nota hasta que la vida empieza a poner a prueba todas esas teorías, y cuando eso ocurre, cuando el trabajo que elegiste resulta no ser el que pensabas, cuando la amistad que creías para siempre se disuelve, cuando la persona que imaginabas en tu futuro ya no está en ninguna de esas imágenes, tienes que decidir qué hacer con la distancia entre lo que creías y lo que es. Puedes culpar al mundo, esa es una opción. Puedes culparte a ti mismo, también es una opción, aunque muy costosa. O puedes con el tiempo y con mucho trabajo llegar a algo más complicado y más útil. Entender que la distancia no era un error, era información. Yo tardé mucho en llegar a esa tercera opción, y cuando llegué lo que encontré no fue la versión que había planeado a los 18 años. Encontré algo mejor, pero no más cómodo. Encontré algo real. Quiero proponer algo que puede sonar obvio, pero creo que no lo es. La madurez no es un logro, no es una meta, no es algo que se alcanza y se mantiene. La madurez es un proceso biológico. Y cuando digo biológico, lo digo en el sentido más literal, no como metáfora, no como descripción de lo que ocurre en el cuerpo humano, incluyendo en el cerebro, a lo largo del tiempo. El cerebro humano no termina de desarrollarse a los 18 años, ni a los 21, que es la edad que muchas culturas usan como marcador legal de la adultez. La corteza prefrontal, como ya lo habíamos hablado antes, la región responsable del juicio, de la toma de decisiones, de la regulación emocional, de la capacidad de anticipar consecuencias a largo plazo, no completa su desarrollo hasta los 25 años. Algunos estudios recientes sugieren que el proceso aún continúa en ciertos aspectos hasta los 30. ¿Sabías que la mielinización, el proceso por el cual las neuronas se recubren de una vaina de mielina que acelera y hace más eficiente la transmisión de señales,
continúa en la corteza prefrontal hasta bien entrada la tercera década de la vida. No es metáfora decir que un cerebro de 25 años literalmente procesa de manera diferente a uno de 18. Son estructuras físicamente distintas. Eso significa algo muy importante. Las decisiones que tomaste a los 18, a los 22, a los 25, no las tomaste con el cerebro que tienes ahora. Las tomaste con con el cerebro que tenías entonces, un cerebro que todavía estaba construyéndose. Y sin embargo, somos una cultura que juzga esas decisiones con los estándares del cerebro adulto, que le pregunta a un adolescente qué quiere ser el resto de su vida, que espera que alguien a los 22 sepa con claridad qué tipo de trabajo quiere, qué tipo de relaciones necesita, qué tipo de persona aspira a ser. Es como pedirle a un árbol que dé fruto antes de haber echado raíces. Y aquí está el concepto que quiero que nos acompañe durante todo el episodio, porque creo que es fundamental. La bióloga y escritora Robin Wall Kimmerer, no sé si se dice así, que escribe de manera extraordinaria sobre la inteligencia de las plantas y los ecosistemas, habla de la madurez en los seres vivos no como un punto de llegada, sino como una condición de receptividad. Un organismo maduro no es uno que ya terminó de crecer, es uno que ha desarrollado la capacidad de recibir lo que el entorno le ofrece y de dar lo que tiene para dar, no antes, no después, en el momento justo. La madurez como sincronía, no como destino. Esto cambia la pregunta, ya no es ya maduré, que es una pregunta binaria cerrada que solo tiene dos respuestas posibles y ambas son probablemente incorrectas. La pregunta es, ¿qué está madurando en mí en estos momentos? Que es una pregunta abierta, viva, que reconoce que el proceso no termina, y esa pregunta formulada con honestidad lleva a lugares mucho más interesantes que la certeza prematura de creer que ya llegaste. Voy a hablar de fracasos, no con la energía de una coach de vida, que no lo soy, que te dice que el fracaso es el camino al éxito. Eso ya lo saben, ya les han dicho eso miles de veces y además dicho así no sirve de mucho cuando estás en el medio de algo que se está cayendo. Voy a hablar de fracasos como lo que creo que realmente son: mecanismos de información. El trabajo que perdí o del que me fui, las amistades que ya no están, las personas que pensé que iban a ser mi círculo para siempre y que hoy son, en el mejor de los casos, un recuerdo y en el peor, una ausencia que todavía tiene forma. Las versiones de mí misma que construí alrededor de esas relaciones, esos trabajos, estas certezas y que tuve que desmantelar cuando lo que las sostenía desapareció. Todo eso es información. No lo pude ver mientras ocurría. Eso también es importante decirlo, porque hay una narrativa muy irritante que dice que deberías poder ver la lección mientras estás en medio de la experiencia, que si eres lo suficientemente consciente, lo suficientemente presente, lo suficientemente trabajado, podrías extraer el aprendizaje en tiempo real. Eso es falso. El aprendizaje profundo, el tipo que cambia como eres, no solo lo que sabes, casi nunca ocurre en tiempo real, ocurre en la retrospectiva, cuando ya tienes suficiente distancia para ver la figura completa, cuando el dolor o la sorpresa o la confusión han bajado lo suficiente como para que puedas mirar sin la interferencia de la emoción aguda. La psicóloga Mary Ainsworth, no sé si se dice así, cuyo trabajo sobre el apego marcó décadas de investigación en psicología del desarrollo, encontró algo que me parece pertinente aquí, que los patrones de apego que desarrollamos en la infancia, la manera en la que aprendemos a relacionarnos con otros, a confiar, a buscar cercanía o a evitarla, no se hace conscientes con el simple hecho de vivirlos. Se hace conscientes cuando los observamos, cuando hay suficiente distancia reflexiva para verlos como patrones y no solo como la manera en que las cosas son. Dicho de otra manera, no puedes ver el patrón dentro del patrón. Y esto aplica a todo, no solo al apego, a los trabajos que eliges, a las amistades que mantienes, a las situaciones que repites sin darte cuenta de que las estás repitiendo, a la imagen de ti mismo que llevas como si fuera un hecho y que en realidad es una historia que empezaste a contar hace mucho tiempo y que nunca te detuviste a examinar. Yo pensé durante mucho tiempo que sabía quién era. Tenía una narrativa bastante coherente, era la chica madura, la que razonaba bien, la que entendía bien las cosas, y esa narrativa funcionó bien y perfectamente hasta que la vida empezó a presentarme situaciones que no encajaban en ella.
el trabajo que no era lo que imaginaba, la amistad que se disolvió de maneras que no anticipé, el círculo que creí permanente y que resultó ser temporal. Cada una de esas situaciones fue una grieta en la narrativa y ante las grietas hay dos respuestas posibles: reforzar el muro o empezar a mirar lo que hay del otro lado. Reforzar el muro es más rápido, es más cómodo a corto plazo, pero tiene un costo. Cada vez que refuerzas el muro necesitas más energía para mantenerlo y eventualmente el mantenimiento del muro consume más recursos que la vida misma. Mirar lo que hay del otro lado asusta, pero tiene una ventaja: no necesitas energía para sostener lo que es verdad. La verdad se sostiene sola. Voy a hablar de árboles. Y sé que suena como el inicio de algo que podría volverse metafórico de manera irritante, así que voy a tratar de no hacerlo irritante. Pero es que la imagen es demasiado precisa para no usarla. Un árbol en invierno parece muerto, o al menos parece que no está haciendo nada. Las ramas están desnudas, no hay hojas, no hay fruto. Si lo miraras sin saber lo que es un árbol, podrías concluir razonablemente que está roto, que algo salió mal, que debería estar haciendo algo que no está haciendo. Pero el árbol en invierno está haciendo algo, solo que no se ve desde afuera. Está consolidando raíces, está almacenando energía, está haciendo el trabajo subterráneo, invisible, no espectacular, que es exactamente lo que necesita para florecer cuando llegue el momento correcto. El árbol no floreció antes porque no era tiempo, no porque estuviera fallando. Me sentí un árbol en invierno muchas veces en mi vida y lo viví como fracaso. Pensaba que tenía que estar haciendo más, que había algo que no estaba viendo, que la gente a mi alrededor que parecía estar floreciendo, que tenía los logros visibles, las relaciones que se veían bien, la seguridad de que yo no sentía, sabía algo que yo no sabía, que yo era el árbol que no crecía bien, que había algo fundamentalmente defectuoso en el proceso. No entendía que el invierno no es el error del árbol, es parte del ciclo. Hay un concepto en biología vegetal que se llama vernalización. Es el proceso por el cual ciertas plantas necesitan pasar por un periodo de frío prolongado para florecer en primavera. No es que el frío sea un obstáculo a pesar del cual la planta florece, es que sin el frío la planta no puede florecer. El frío es parte del mecanismo, es una condición necesaria, no un accidente que hay que superar. ¿Sabías que algunas especies de árboles frutales no producen frutos sin haber pasado suficientes horas de frío durante el invierno? Los agricultores lo llaman horas de frío requeridas o chilling hours. Si el invierno es demasiado cálido, el árbol no produce, no porque esté enfermo, porque no tuvo el invierno que necesitaba. Hay variedades de manzanas que necesitan entre 800 y 1000 horas acumuladas de temperaturas bajo 7 grados para producir fruta. 800 horas de frío como condición para el dulce. Eso me parece un argumento botánico para no apresurarse. Hay periodos de tu vida que funcionan exactamente así. No son periodos en que no estás creciendo, son periodos en que el crecimiento está ocurriendo donde no se ve, en las raíces, en las estructuras internas, en la manera en que tu sistema nervioso está aprendiendo a procesar algo que todavía no puede articular. Y el error que yo cometí durante mucho tiempo y que veo cometer constantemente a personas inteligentes y trabajadoras es confundir invisibilidad del proceso con la ausencia del proceso. No crecer de manera visible no es no crecer. A veces es exactamente lo contrario. A veces quedarte quieta, no como resignación, sino como parte del ciclo, es la cosa más inteligente que puedes hacer. Y la más difícil, porque nadie te aplaude por quedarte quieta. El aplauso no es el fruto, no para el invierno que lo hizo posible. Hay una tensión fundamental en la manera en que los seres humanos vivimos el tiempo. Por un lado, somos biológicamente seres de proceso. Nuestro cuerpo tarda 9 meses en formarse, nuestro cerebro tarda 25 años para completar su desarrollo, nuestras emociones procesan a su propio ritmo que frecuentemente no coincide con el ritmo que quisiéramos. El duelo, la integración, la comprensión profunda, todo esto ocurre en tiempo biológico, que es lento, no lineal y completamente indiferente a nuestras preferencias. Por otro lado, vivimos en una cultura que ha optimizado casi todo para la velocidad.
la gratificación inmediata, el resultado visible, el crecimiento que se puede medir en trimestres, en métricas, en before and afters. Esta tensión entre el tiempo biológico del proceso y el tiempo cultural de la velocidad crea una forma de sufrimiento muy particular, la sensación de estar atrasado. No atrasado respecto a algún objetivo estándar, atrasado respecto a una narrativa, respecto a una imagen de cómo deberías ver tu vida a esta edad, en este momento dado lo que estás trabajando y lo que has intentado. El filósofo Henri Bergson, francés, principios del siglo XX, uno de los pensadores más interesantes sobre la naturaleza del tiempo, hace una distinción que encuentro profundamente útil entre lo que llamaba temps y durée. El tiempo es el tiempo medido, reloj, calendario, la secuencia de instantes iguales y externos. La duración es la duración vivida, el tiempo como lo experimenta la conciencia, fluido, continuo, irreductible a medición. El problema, según Bergson, es que confundimos los dos constantemente. Medimos nuestra experiencia interior con el reloj del tiempo exterior y esa confusión, esa aplicación de métricas externas en procesos internos es una de las fuentes más consistentes de ansiedad humana. Dicho de una manera más directa, tu proceso interno no puede ser medido con el reloj de otra persona y pretender que sí se puede, pretender que porque a los 30 deberías tener X o porque alguien que conoces ya tiene Y, entonces tú estás atrasado. Es aplicar una herramienta equivocada a un problema que esa herramienta no puede resolver. El estoico Marco Aurelio escribió en sus meditaciones algo que encuentro particularmente sobrio para alguien que era emperador romano y que por tanto tenía todo el poder del mundo para acelerar cualquier cosa que quisiera acelerar. No desperdicies lo que te queda de vida pensando en otras personas. El tiempo de un hombre es un punto, su existencia un flujo, su percepción turbia, la composición de su cuerpo corruptible, su alma incierta, su fortuna oscura y su fama dudosa. Eso no suena particularmente motivador, pero es honesto. Y en esa honestidad hay algo liberador. Si todo fluye, todos procesos y la certeza es ilusión, entonces también lo es la idea de estar atrasado. Nadie llega tarde a su propia vida, porque no hay un horario fijo contra el cual llegar tarde. Hay un proverbio que escuché hace tiempo y que no he podido olvidar. La mejor hora para plantar un árbol fue hace 20 años. La segunda mejor hora es ahora. Es un proverbio chino atribuido generalmente a la sabiduría popular, aunque como todos los proverbios populares, su origen exacto es incierto. Pero la verdad que contiene es independiente a su origen. No puedes plantar el árbol de hace 20 años. Ese árbol no existe ya. Lo que existe en el suelo de hoy es la semilla de hoy y las manos que tienes ahora. Y quizás el árbol que plantes hoy necesitaba exactamente el suelo que tienes hoy. El suelo que solo existe después de todo lo que pasó antes. Entonces, ¿qué se siente maduro ahora? Esa es una pregunta que me hice de verdad, no retóricamente, me la senté a responder. Y lo que encontré no fue la lista de logros que hubiera esperado a los 18 años. No fue el trabajo correcto, la relación correcta, el número correcto en alguna cuenta. Fue algo mucho más difícil de medir y mucho más real. Lo primero que se siente maduro es mi sentido de calma. No la calma de quien no tiene problemas, sino la calma de quien ha aprendido con la experiencia acumulada de muchas veces no estar calmado, que la agitación pasa, que los estados no son permanentes y que la intensidad de lo que sientes en un momento dado no es predicción de cómo te vas a sentir la siguiente semana. Esa calma no la tuve siempre, la construí con fracasos, con cosas que no salieron, con momentos en que estaba completamente convencida de que algo era catastrófico y que luego resultó no ser nada. La calma que tengo ahora es evidencia acumulada de que he sobrevivido cosas que pensé que no iba a sobrevivir. Hay un concepto en psicología clínica llamado tolerancia a la angustia. Es la capacidad de tolerar emociones negativas intensas sin actuar de manera que te haga daño a largo plazo, sin explotar, sin escapar, sin colapsar, sin necesitar que la incomodidad desaparezca de inmediato para poder funcionar. La tolerancia a la angustia no se desarrolla evitando la angustia,
se desarrolla experimentándola y descubriendo que no te mata, que puedes estar en el medio de algo difícil y seguir respirando, que el malestar no es una emergencia, es una condición. Eso es lo que se siente maduro, no la ausencia de la angustia, la capacidad de estar con ella sin que me consuma. Lo segundo que se siente maduro es mi sentido de dejar ser, letting go. Es otra de esas frases que el autoayuda ha desgastado hasta hacerla casi inútil, pero hay algo real debajo del cliché. Hay una diferencia genuina entre retener y soltar, entre aferrarte a cómo creías que debían ser las cosas y permitir que sean como son. No digo que todo lo que es deba ser aceptado pasivamente. Hay cosas que merecen resistencia, hay injusticias que exigen respuestas, hay situaciones que requieren acción, pero hay también una categoría de cosas, personas que se van, circunstancias que cambian, versiones de ti misma que ya no aplican, ante las que la mejor respuesta no es luchar, es observar, es permitir que el movimiento ocurra sin que te arrastre. La filósofa budista Pema Chodron, no sé si se dice así, tiene una imagen que encuentro muy precisa. Describe la experiencia de soltar como pararse en la orilla de un río y dejar ir lo que el agua se lleve, en lugar de meterte al río y perseguirlo. No porque lo que se va no importe, sino porque perseguirlo dentro del río no lo trae de regreso, solo te moja y te cansa. Y lo tercero, esto es lo que más me cuesta articular, pero también lo que más claramente siento, es la capacidad de decir está bien, incluso cuando no esté. No es el sentido de resignación, no en el sentido de me rindo o ya no me importa o no vale la pena intentar nada, sino en el sentido de algo que alguien me dijo hace mucho tiempo y que no olvidé. Lo único que no tiene solución es la muerte. Todo lo demás tiene alguna versión de solución o de adaptación o de aprendizaje a vivir con ello de una manera que no te destruya. Todo lo demás es realmente temporal, en el sentido de que pertenece al tiempo y el tiempo cambia las cosas. Todo lo demás puede transformarse de alguna manera. Eso no hace que las cosas difíciles sean fáciles, pero les da una escala diferente. Las pone en proporción y la proporción es, creo, una de las cosas más importantes que construye la madurez real. No dramatizar lo que no lo merece, no minimizar lo que sí lo merece, ver las cosas con la escala que tienen, no con la escala que el miedo o la ansiedad le asignan. Eso se aprende, no se tiene, se aprende repetidamente a través de los años, de las experiencias, hasta que eventualmente se convierte en una primera respuesta y no en un esfuerzo consciente. Quiero detenerme aquí para hablar de algo más grande que mi propia historia personal, porque lo que yo viví es esa confusión entre la madurez intelectual y la madurez real, esa presión de tener las respuestas antes de que las preguntas estuvieran completamente formuladas, esa tendencia a juzgar los periodos de aparente inactividad como fracasos. No es un problema individual, es un problema cultural. Vivimos en una cultura que tiene una relación muy particular con el proceso de crecer. Por un lado, romantiza la infancia, hay una industria entera dedicada a la nostalgia por la niñez. Por otro lado, tiene una impaciencia radical con la adolescencia y la juventud temprana, que son los periodos donde el proceso de formación del yo está en su momento más intenso y más visible. Le decimos a los niños que son el futuro, que tienen todo el tiempo del mundo, que no hay apuro, y al mismo tiempo les preguntamos desde los 15 años qué quieren estudiar, qué quieren ser, con la implicación de que esa decisión va a definir el resto de su existencia. Le decimos a los jóvenes que experimenten, que se equivoquen, que aprendan y al mismo tiempo juzgamos con mucha dureza los errores que cometen. Hay una brecha enorme entre el discurso sobre el proceso y la práctica real de cómo respondemos cuando alguien está realmente en medio del proceso, que incluye confusión, equivocación, aparente falta de dirección. En muchas culturas latinoamericanas hay además una capa adicional, la expectativa de la madurez precoz, como virtud. Madurar rápido es algo que se celebra, especialmente en niños que crecen en contextos donde los adultos necesitan apoyo. El niño que entiende las dificultades económicas de la familia, la niña que ayuda a cuidar a los hermanos menores, el adolescente que trabaja para ayudar. Todos reciben el cumplido de qué maduro para su edad. Es un reconocimiento de que asumió responsabilidades que no le correspondían todavía. Y eso deja una marca, no siempre visible, pero sí real.
porque ese niño o esa niña aprende que su valor está ligado a la capacidad de funcionar de manera adulta antes de tiempo, que la recompensa, el reconocimiento, el afecto, la aprobación viene cuando te comportas como más grande de lo que eres. Y eso sostenido en el tiempo puede crear una relación muy complicada con tus propias necesidades de desarrollo. Puede crear alguien que sabe perfectamente cómo cuidar a otros y que tiene enormes dificultades para cuidarse de sí mismo. Alguien que sabe cómo funciona el mundo y que no sabe cómo funciona él. No estoy diciendo que estas experiencias son solo daño, son también fortaleza real, capacidad de adaptación real, empatía real. Hay cosas que se aprenden de madurar rápido que no se aprenden de otra manera, pero hay un costo. Y el costo es que a veces la madurez prematura es una armadura que se construyó cuando era necesaria y que luego cuesta mucho soltar cuando ya no lo es. La psicóloga Alice Miller, que escribió extensamente sobre cómo la infancia moldea al adulto, especialmente en su libro El drama del niño adoptado, describió algo que llama el falso yo, la versión de ti mismo que aprendiste a mostrar para recibir amor y aprobación, y que con el tiempo puede volverse más real para ti que el yo auténtico que existe debajo. El proceso de madurar de verdad en muchos casos implica desmantelar parte de ese falso yo, implica preguntarte qué de lo que creo sobre mí mismo es realmente mío y qué aprendí que debía creer para que me quisieran. Esas preguntas no tienen respuesta rápida y no se hacen una sola vez. Se hacen repetidamente en diferentes momentos de la vida con diferentes niveles de profundidad, a medida que tienes más herramientas para sostenerte mientras las respondes. Eso también es parte del proceso. Hay algo fundamentalmente cómico en la manera en que los humanos performamos la madurez. Piénsenlo, hay una estética en la madurez, un look, una manera de hablar que suena madura, maneras de opinar que suenan maduras, maneras de reaccionar que suenan maduras y mucho de eso, si lo miras con suficiente distancia, es puro performance. Es el equivalente adulto de cuando los niños caminaban con los zapatos de los papás. He visto personas de 40 años hablar con una seriedad performativa sobre temas que claramente no entienden completamente, pero cuya gravedad de entrega convence a todo el mundo de que saben de lo que están hablando. Y he visto personas de 25 años hacer preguntas con una honestidad desconcertante que revela más comprensión real que cualquier cantidad de seriedad impostada. La madurez performativa es un mecanismo social. Existe porque vivimos en comunidades donde la confianza y el respeto se otorgan, parcialmente basados en señales de competencia. Y algunas de esas señales son reales. Hay experiencia genuina, hay conocimiento ganado, hay capacidad desarrollada. Pero algunas son solo señales, solo performance, solo el equivalente adulto de ponerte el traje. Y hay algo particularmente irónico en el hecho de que la madurez real, la que tiene que ver con la tolerancia a la incertidumbre, con la capacidad de no saber y estar bien con eso, con la flexibilidad de actualizar lo que crees cuando la evidencia lo contradice, frecuentemente se ve como inmadurez en ciertos contextos, porque la madurez real admite dudas, cambio de opinión, dice no sé, y esas cosas no siempre se leen como fortaleza, se leen como debilidad, inestabilidad, lo cual es otra ironía, porque la capacidad de decir no sé con genuina comodidad requiere una inseguridad interna que mucha gente que performea certeza no tiene. También quiero reconocer algo que tiene su dimensión absurda. Los hitos de la madurez cambian según la cultura, la generación y el contexto socioeconómico de maneras que hacen cualquier definición universal completamente imposible. Para una generación, madurez era tener casa propia a los 30. Para la siguiente, madurez era poder pagar el arriendo a los 30. Para la siguiente, madurar es haber encontrado un sentido de propósito que no dependía de la aprobación de tus padres. Y si le preguntas a las redes sociales, madurez es simplemente tener una buena rutina de skincare y acostarte a las 10 de la noche, lo cual es profundamente cuestionable como definición. El punto es, los marcadores externos de la madurez son arbitrarios, culturales, históricos. Lo que no es arbitrario es la calidad interna del proceso. Y esa calidad no se ve desde fuera, no tiene estética reconocible, no se puede instagramear.
que es quizás exactamente porque tanta gente la confunde con su opuesto. Voy a decir algo que puede sonar contraintuitivo. No podía haberme conocido antes, no en el sentido de no estaba lista, que suena a excusa, sino en el sentido literal. El yo que hoy puedo observar no existía antes, no estaba escondido esperando a ser descubierto. Se fue formando con las experiencias, con los años, con las personas que pasaron, con las que se quedaron, con las pérdidas y con lo que construí después de las pérdidas. Hay una idea en la filosofía del proceso, particularmente en Alfred North Whitehead, que es uno de los filósofos más complejos y más incomprendidos del siglo XX, que dice que la realidad no está hecha de cosas estáticas que cambian, sino en procesos. La realidad es el proceso mismo. No hay un yo fijo que luego experimenta cosas. Hay un proceso de experiencias que constituye el yo. Dicho de otra manera o de una manera más simple, no eres quien eras y luego cambiaste. Eres en parte el camino mismo, el cambio mismo. Eres la acumulación de lo que viviste, procesado de la manera única en que tú lo procesas. Eso tiene implicaciones importantes para la manera en que hablamos del autoconocimiento. El autoconocimiento no es excavación arqueológica, no es ir a buscar algo que estaba ahí desde siempre, enterrado, esperando. Es más parecido a la observación continua de un proceso que está ocurriendo. Y esa observación solo es posible cuando hay suficiente material para observar. No puedes conocer el patrón cuando solo has vivido una iteración del patrón. Necesitas varias, necesitas suficientes puntos de datos para que la figura emerja. Era prematuro entonces decir que me conocía antes, no porque fuera tonta o descuidada, sino porque el material no estaba todavía. Las interacciones no habían ocurrido. El patrón no era visible todavía porque no había tenido suficiente tiempo para repetirse. Y hay algo extrañamente liberador en eso, porque significa que el autoconocimiento no es un fracaso personal cuando no llega. Es un proceso que tiene su propio ritmo, que necesita tiempo, que necesita material, que necesita, como el árbol, sus propias horas de frío. El psicólogo Dan McAdams lleva décadas estudiando lo que él llama narrative identity, la identidad narrativa, la idea de que los seres humanos construimos un sentido del yo a través de las historias que contamos sobre nuestra propia vida. Y uno de sus hallazgos más consistentes es que la capacidad de construir una narrativa de vida coherente y significativa, no necesariamente positiva, sino coherente, está correlacionada con el bienestar psicológico, pero esa narrativa no se construye de golpe, se construye retrospectivamente, mirando hacia atrás, conectando puntos en su momento que no estaban conectados, encontrando sentido en cosas que mientras ocurrían no lo tenían, lo que significa que para construir la narrativa necesitas haber vivido suficiente, necesitas tener material, necesitas los fracasos, las pérdidas, los giros inesperados, las cosas que no salieron como esperabas, no como castigo, como materia prima. Y cuando empiezas a verlos así, cuando el trabajo perdido, los matrimonios fallados, la amistad que ya no está y el círculo que se disolvió dejan de ser evidencia de algo que hiciste mal y empiezan a ser parte del material con el que se construye quién eres, algo cambia en la relación con tu propia historia. No la hace más fácil, la hace tuya. Déjame intentar atar esos hilos. Crecí siendo la madura y me lo creí de una manera que en retrospectiva era completamente prematura. No porque fuera falso, había algo real, sino porque lo que entendía del mundo no equivalía a lo que entendía de mí misma. Y no lo equivale todavía completamente. Probablemente no lo equivaldrá jamás, porque ese es el punto, el proceso no termina. Lo que sí tengo ahora que no tenía antes es la capacidad de distinguir las dos cosas, de saber cuándo estoy operando desde comprensión real y cuándo estoy operando desde una historia sobre mí misma que todavía no había sido puesta a prueba. Esa distinción, que no siempre es clara, que a veces requiere trabajo, es parte de lo que se siente maduro. Los trabajos que perdí o de los que me fui, las amistades que no sobrevivieron, el círculo que no era, el que creía que era, los tomé durante mucho tiempo como evidencia de que algo estaba haciendo mal, como si existiera una versión paralela de mi vida, donde tomé las decisiones correctas y todo eso no pasó, no existe esa versión. O más precisamente, si existiera, no sería yo, no sería mi vida, sería la vida de alguien que no conozco,
que no aprendió lo que yo aprendí, que no tiene la calma que tengo ahora, que no tiene la capacidad de dejar ser, que construí a través de exactamente esas pérdidas. No digo que todo fue necesario de manera cósmica o inevitable, no tengo esa certeza, digo algo más modesto, que dado que ocurrió, tiene sentido. Que puedo construir una narrativa coherente que lo incluya, que no necesito eliminar nada de lo que fue para estar bien con lo que soy hoy. Y eso, poder decir eso con honestidad, sin forzarlo, sin el esfuerzo performativo de la positividad, es también parte de lo que se siente maduro. Hay una diferencia entre la aceptación resignada y la aceptación activa. La resignada dice, no hay nada que hacer, entonces lo acepto. La activa dice, entiendo qué pasó, entiendo que soy lo que soy ahora y elijo construir desde aquí. La resignada paraliza, la activa libera. No siempre llego a la activa de inmediato, a veces paso primero por la resignada o por la negación, o por un periodo razonable de lamentarme de lo que no fue. Y eso también está bien, no hay un camino recto hacia la integración. Hay un camino humano que incluye desvíos, que incluye momentos de regresión, que incluye días en que todo lo que construiste parece mucho más frágil de lo que era el día anterior. Pero hay una diferencia entre esos días ahora y esos días hace 10 años. Ahora sé que pasan. Eso solo cambia mucho. La madurez no es un premio, no es algo que te otorgan por haber sufrido suficiente, ni por haber trabajado suficiente, ni por haber esperado suficiente. No es el resultado de haber hecho las cosas bien, es una condición que se desarrolla en el tiempo, a través de la experiencia, a veces a pesar de ti mismo y no gracias a ti mismo. Yo pensé durante mucho tiempo que ya había llegado, que la madurez era algo que yo tenía desde antes, y lo que tenía era, en el mejor de los casos, el comienzo de mi historia o de la conversación. No creo que lo que tenga ahora es el final de la conversación, no existe ese final, pero hay algo diferente en esta etapa. Hay una calma que no es distancia, hay una capacidad de dejar de ser que no es indiferencia, hay una manera de estar con lo que no está bien que no es resignación. Y hay sobre todo una relación diferente con los periodos de invierno. Ya no los leo como fracasos, ya no los leo, no los interpreto como evidencia de que estoy haciendo algo mal, de que debería estar haciendo algo más, de que la quietud es un error que necesito corregir. Los leo como parte del proceso, como el árbol que está haciendo el trabajo invisible que ningún aplauso reconoce, pero que es exactamente lo que hace posible la primavera. No siempre es fácil verlo así en tiempo real. A veces solo puedo verlo en retrospectiva, pero eso también cuenta. La retrospectiva también es una herramienta. No todo tiene que entenderse mientras ocurre. Como lo decía antes, lo único que no tiene solución es la muerte. Todo lo demás está en proceso. Tú estás en proceso. Y ese proceso, cuando lo puedes ver sin juzgarlo, antes de entenderlo, tiene una lógica propia, una inteligencia propia, una dirección que no siempre coincide con lo que elegiste, pero que si le das suficiente tiempo y suficiente honestidad, lleva a algún lugar real. La madurez no es un destino, es una condición que se profundiza, que cambia, que a veces retrocede y luego avanza más lejos que antes. Es exactamente lo que hace una cosecha cuando el tiempo es correcto. Gracias por escuchar. Gracias por quedarte hasta el final. Si algo de esto resonó, compártelo con alguien que también lo necesite escuchar. Encuéntranos en Spotify, busca Cosecha Salvaje, el link está en la descripción. Nos vemos en la cosecha.